Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Soy Alberto Meneses Hermosa, servidor en el área de registro y defensa del patrimonio documental archivístico del Archivo General de la Nación. Bienvenidos a este evento. En esta tarde vamos a presentar un taller titulado Identificación y Declaratoria del Patrimonio Cultural Archivístico, cuyo objetivo es capacitar y otorgar herramientas a todas las personas interesadas o ligadas al mundo de los archivos y de los documentos históricos. Debo, antes de todo, transmitirles el saludo del jefe institucional, el doctor Jorge Ortiz Otelo, para todos los participantes en ese evento. Los especialistas que nos acompañarán en esta oportunidad son el licenciado en Historia José Villa, quien expondrá sobre el marco normativo que implica el reconocimiento del valor intrínseco del patrimonio documental y su reconocimiento a través de la declaratoria como un bien cultural o patrimonio cultural de la nación. De igual modo, estará con nosotros el licenciado en Historia, Bernardo Reyes, quien expondrá sobre la identificación del patrimonio documental del Perú. Posteriormente, les explicaré sobre los procedimientos que debemos seguir para la declaratoria o reconocimiento de los documentos históricos o documentos de archivo de valor permanente, como patrimonio cultural de la nación y su registro nacional, es decir, una gestión de patrimonio cultural desarrollado por el Archivo General de la Nación. Se podrán hacer preguntas a los panelistas a través del mismo Facebook, que serán respondidas al final de las exposiciones. Como último elemento, se transmitirá un pequeño video de difusión bastante didáctico e informativo, diseñado por la Oficina de Comunicaciones del Archivo General de la Nación. Ahora, pasando al taller, es tiempo de presentar al licenciado José Villa, especialista del área de registro de defensa del patrimonio documental archivístico, a quien le pedimos prenda su micrófono. Bienvenido, José. Muchas gracias, Alberto. Bienvenidos a todos los participantes a este taller. En esta oportunidad, para hablar sobre el marco normativo del patrimonio cultural archivístico como introducción al proceso de identificación del patrimonio mismo para su tratamiento y su declaratoria, que es de vital importancia para el desarrollo de la cultura en nuestro país. Un siguiente, por favor. Quiero mencionar en esta oportunidad que dentro del ámbito de gestión del patrimonio documental, nosotros tenemos que ceñirnos bajo normas y convenios, no solamente el ámbito legal nacional, sino también internacional. Y en ello hay muchas normas que han sido, muchos convenios y convenciones internacionales que seguimos como lineamientos para la gestión del patrimonio. Está, por ejemplo, la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado del año 99, la Convención para las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación y exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales del año 1970, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural del año 72, la Convención para la Protección del Patrimonio Subacuático del año 2001, los convenios de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados y exportados ilícitamente, la Declaración de México sobre Políticas Culturales del año 82, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003 y para la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales del año 2005. Son introducción para, siguiente por favor, ver algunos términos que tenemos que definir, ¿no? El primero, ¿qué cosa es un bien cultural? Y ello lo dice básicamente la Convención para la Protección de los Bienes Culturales del año 54, que se define como tal los bienes muebles o inmuebles que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un interés histórico o artístico, y las obras de arte. Entre ellos también están los manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico que forman parte justamente de estos bienes culturales. Así también las colecciones científicas y las colecciones importantes, según lo que señala la Convención, que son libros, documentos de archivo o reproducciones de los bienes antes definidos. De esta manera hay una definición propia del bien cultural como parte de la memoria o del patrimonio que debe tener toda nación de manera cultural o de manera natural. En este caso, los documentos de archivo están contemplados dentro de ese espectro de documentos en general. Un clic, por favor.
Entonces, la Convención de UNESCO del año 70, siguiendo con esta línea, identifica a los bienes culturales que pertenecen al patrimonio cultural de las naciones. Es decir, hay un sentido de pertenencia de estos documentos hacia la memoria misma que pueda tener toda nación. Entonces, para tal fin, la misma Convención de UNESCO establece medidas para evitar la exportación y transferencia de propiedades ilícitas de estos bienes culturales. Desde el año 70 ya hay una lucha continua por evitar justamente este tráfico ilícito de documentos, empobreciendo el patrimonio cultural de los países de origen. En ese sentido, la UNESCO fortalece y demanda la creación de un registro nacional para la protección de este patrimonio documental. En la actualidad, el Ministerio de Cultura tiene el Sistema Nacional del Registro de Bienes Culturales Muebles, donde nosotros tenemos que registrar justamente la información de todo bien cultural declarado como tal. Entonces, los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias y las técnicas, la historia militar, la historia social, así como la vida que los dirigentes, pensadores, sabios y artistas, ¿no? Y todo aquello que tenga más de 100 años, como inscripciones, monedas y sellos grabados, archivos, los fonográficos, los fotográficos y cinematográficos, forman parte de estos bienes culturales protegidos de acuerdo a la Convención de UNESCO. Uno más, por favor. De esta manera nace lo que se define como patrimonio cultural de los pueblos. La Declaración de México señala que todo pueblo debe conservar y proteger sus obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que da un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y sobre todo los de archivos y bibliotecas para nuestro caso. Uno más. En el marco legal vigente aquí en el Perú, básicamente nosotros podemos partir desde la norma constitucional, que es el artículo 21 de la Constitución, y luego 3 leyes, o un decreto ley y 2 leyes, que han ido reforzando la idea de la protección del patrimonio documental. Ahí tenemos, por ejemplo, el decreto ley 19.414, que es la ley que declara la utilidad pública, la defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de la nación, la ley 25.323, que crea el Sistema Nacional de Archivos, la 28.296, que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y sus respectivos reglamentos. Uno más, por favor. ¿Por qué debemos declarar nuestro patrimonio? Porque así lo exigen las normas, porque así lo exige la ley. El Decreto Supremo número 011-2006, que aprueba el reglamento de la Ley 28.296, señala en su artículo 4 la identificación, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, lo que se conoce como puesta en valor y difusión de los bienes culturales y su restitución, en los casos pertinentes, es de interés social, es decir, que involucra a toda la sociedad y necesidad pública. En tal sentido, forma parte de las políticas públicas de protección del patrimonio cultural. De esta manera, toda la ciudadanía, las autoridades y entidades públicas y privadas se encuentran involucrados en este aspecto. Es necesario, por eso, la participación en estos eventos masiva que permita poder rescatar el valor no solamente del patrimonio documental, sino su tratamiento, su declaratoria y su conservación para la posteridad. Uno más, por favor. Entonces, todo bien integrante del patrimonio cultural de la nación en el Perú, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 28.296, que es la Ley General del Patrimonio Cultural, se entiende que corresponde a toda manifestación de quehacer humano, material o inmaterial. Entonces, hay 3 conceptos acá, hay que definirlos bien claros, ¿no? Importancia, es decir, que pueda servir para poder graficar justamente esa riqueza del patrimonio cultural. Valor, que está establecido justamente con el valor simbólico o el valor histórico que pueda tener ese documento o esa pieza documental para el desarrollo de investigaciones y para la reconstrucción de nuestra memoria. Y significado, porque representa realmente una muestra o un objeto material que pueda significar ese sentido de pertenencia que tenemos con una cultura, con lo tradicional, y de esta manera, de carácter paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual. Entonces, para tal fin es necesario que sea declarado. Expresamente declarado como tal, pero también se considera dentro de esta identificación del bien integrante a los documentos en el cual existe una presunción legal de serlo. No más, por favor.
El patrimonio documental de la nación, por otra parte, está constituido por los documentos y expedientes existentes en los archivos de las reparticiones de organismos del sector público nacional. Del solo hecho de estar en los archivos del sector público nacional, es ya considerado como un patrimonio documental, ¿no? Entonces, los documentos que ustedes conservan de repente en los archivos de origen son documentos considerados ya como patrimonio documental de la nación. De esta manera, los archivos históricos, notariales, eclesiásticos y parroquiales también forman parte de este acervo documentario. Entonces, los documentos y expedientes existentes en archivos particulares o cualquier documento de origen privado que sirva fuente de información para estudios históricos y sobre el desarrollo cultural, social, económico y jurídico del país también constituye patrimonio documental de la nación. La preeminencia del concepto de patrimonio documental de la nación es lo que vamos a encontrar en el día a día cuando nosotros ingresamos a los archivos o ingresamos o tenemos a la mano documentos a los cuales hay que evaluar y hay que posteriormente, por su importancia, por su naturaleza, declarar como patrimonio cultural de la nación de serlo, de tener las características de patrimonio cultural de la nación. Uno más, por favor. El patrimonio cultural, según la Constitución, está protegido por el Estado peruano. De esta manera, la ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio y la Constitución fomenta, conforme a esta, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiera sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. Sin embargo, el patrimonio que corresponde a los archivos públicos debe conservarse en los archivos públicos por ser de materia de gestión y ser custodiados y protegidos y entrar en posesión por parte de estas instituciones públicas. Uno más, por favor. El patrimonio cultural archivístico, de acuerdo al artículo 69 del reglamento de la ley 28296, señala que es el conjunto de documentos de cualquier época, es decir, no existen barreras de tiempo, el lenguaje natural y cualquier expresión gráfica, sonora o en imagen recogidas tanto en soporte convencional o informático. De esta manera podemos también hablar de un patrimonio digital, de información que ha sido trabajada en el ejercicio de unas funciones y sobre todo cuya procedencia institucional sea reconocida como tal, y aquella también que se haya perdido o pertenecen a personas naturales, ¿no? Lo que conforman series fácticas o artificiales o colecciones según sea el caso. No más, por favor. ¿Es necesaria la declaratoria? De acuerdo a lo que dice la ley, sí, debemos colaborar y evitar sanciones en cumplimiento de las normas legales. Así, el artículo 49, multas, incautaciones y decomisos, señala una multa al tenedor o propietario de un bien cultural que no haya sido solicitado el bien o el registro del bien ante el organismo competente, en este caso ante el sistema del sector cultura, ¿no? Entonces, ante el Archivo General de la Nación o ante el Ministerio de Cultura, cuyo trámite justamente se va a explicar en esta reunión. No más, por favor. ¿Qué cosa es un archivo? Y eso es importante, porque también es necesario definir un archivo. El archivo es el conjunto de documentos, sean cual sean su fecha, su forma y su soporte material, que son generados o recibidos por persona natural o jurídica, conservados por sus productores o sucesores para sus propias necesidades, en el ejercicio de su actividad y por todo servicio o organismo público o privado. La definición la da el Consejo Internacional de Archivos. Uno más, por favor. En ese sentido, un documento de archivo, de acuerdo a nuestra legislación, que se conoce como documento archivístico, es aquel que contiene una información de cualquier fecha, forma y soporte que es producido o recibido por persona natural o jurídica, institución pública o privada, en el ejercicio de su actividad y cualquiera otro que se genere como resultado del avance tecnológico. Entonces, los documentos archivísticos tienen que ser protegidos por el Estado y de esta manera las instituciones públicas que lo generan o los particulares que los puedan también generar o custodiar deben buscar que ese documento pueda estar registrado y pueda estar identificado como tal de acuerdo a las pautas que se te van a dar en este taller. Uno más, por favor. ¿Cuáles son las características elementales que tiene todo documento archivístico? La autenticidad. En ese sentido, hay que buscar que los documentos representen realmente lo que constituye un acto administrativo, un acto operativo, un acto ejecutivo. La disponibilidad, en el sentido que deben estar disponibles para el acceso por parte de los usuarios.
que son inherentes o son producidos en forma inherente a las funciones que les da origen, toda función debe determinar, por ejemplo, la producción de un documento archivístico. Son testimonios de funciones o resultados de una actividad, tienen fiabilidad, es decir, son parte pues de una gestión y como tal necesitan tener disponibilidad, confidencialidad, integridad, resguardo, ¿no? Y confiabilidad en el contenido informativo o información que pueda estar contenida de este documento. La integridad también, por eso es importante mantener la integridad de todo documento en su soporte o medio, en tal sentido de que podamos nosotros ubicarlo en el momento que nos corresponde. Nace dentro de un proceso natural de las actividades, en tal sentido es el resultado propio de una actividad. Siempre hay que tener conciencia de que prevalecen los originales a las copias, por eso es importante conservar los originales en tal sentido de que no podamos nosotros pues destruir parte de nuestra memoria, ¿no? Se constituyen en series documentales, los documentos de archivo que pueden ser declarados forman parte de una serie documental. Tienen una estructura formal, generan una trazabilidad en el ejercicio de su función y buscan, sobre todo por su importancia como bienes culturales, tienen esa unicidad que los puede identificar como únicos o ejemplares únicos dentro de una gestión. Ahora bien, todo documento de archivo es también parte o el desarrollo de una protección que debe tener el Archivo General de la Nación o los archivos regionales a nivel nacional, y como tal, pues dentro de las funciones debe estar siempre condicionado pues al cumplimiento de las técnicas y procesos técnicos archivísticos que le son afines, ¿no? Bueno, siguiente por favor. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan para poderles transmitir esta información. Muchas gracias, José. Ahora damos pase al licenciado Bernardo Reyes, también especialista del área de registro, de defensa y registro de patrimonio documental archivístico. Le pedimos que prenda su micrófono. Bienvenido, Bernardo. Buenas tardes. Yo soy Bernardo Reyes, especialista del área de registro y defensa, y voy a hablar un poco sobre los factores para identificar el patrimonio documental del Perú producido entre los siglos XVI al XX. A ver. Primero vamos a considerar un factor respecto al patrimonio documental. Vamos a tener patrimonio documental del periodo colonial, producido de 1533 a 1821, en el sur peruano, donde fue que el gobierno español se asentó tras la jura de la independencia. Va a ser hasta 1824 que vamos a encontrar documentos de las instituciones coloniales, ¿no? Es el producido desde la llegada de los españoles a los territorios del Imperio Incaico hasta su definitiva derrota tras la capitulación de Ayacucho. Son más de 3 siglos de historia, entonces se aprecia un gran cambio en el tipo de castellano que se va usando, ¿no? Los tipos de letras que van apareciendo, ¿no? El gran uso de abreviaturas y ligazones entre palabras. Como por ejemplo acá ven un documento del siglo XVI, de la época de la conquista, un contrato firmado por Pizarro. Y pueden ver cómo se llama. Tipo de letra tan extraño. Mientras tanto, en este documento que ya es del siglo XVIII, se ven letras más conocidas como la que tenemos. Luego tenemos el periodo republicano, que es desde 1821, para el caso de gran parte del Perú hasta la actualidad, y luego la de Lima. No, o sea, a partir de la independencia en Lima y luego en 1824 en todo el Perú. En este periodo van a aparecer nuevas instituciones surgidas de las nuevas organizaciones que tomó el Estado. Otras instituciones subsistieron desde la época colonial, se respetaron, las órdenes religiosas, por ejemplo, ¿no? Ahora, el gran cambio va a ser no solo esta organización de las instituciones, sino
el formato mismo, el soporte mismo de los documentos, porque durante todo el periodo colonial predomina el papel de trapo y ahora a mediados del siglo XIX va a aparecer, este es el papel de trapo todavía, ¿no? Y al mediados del siglo XIX va a aparecer el papel de madera, que es el que conocemos actualmente, que es más débil y menos resistente a los cambios. Luego tenemos la segunda cosa que hay que tomar en cuenta, que vamos a encontrar en el patrimonio documental, documentos simples y compuestos. Los documentos simples son aquellos que son un solo tipo documental y son unidades indivisibles en sí mismas, como por ejemplo esta carta y este borrador, ¿no? Que tiene tachas, todo es único, no hay otro documento aquí, no hay una respuesta, no hay un refrendado, nada. Y también tenemos los expedientes, lo que son los documentos compuestos, que pueden contener diversos documentos simples de diferentes tipos documentales entre sí, en variados formatos y tamaños. Asimismo, en un solo folio o página puede aparecer más de un tipo documental. Estos volúmenes compuestos, estos expedientes, son los que presentan mayor riesgo de ser dispersos, de que agentes externos los dispersen, los despedacen, los dividan, ya que contienen diversos tipos documentales. Y también son los que han sido presa de los saqueadores, porque en algunos casos se trafica inclusive las carátulas de estos expedientes cuando se las considera valiosas. Por ejemplo, acá hay un libro con testimonios con expedientes de testimonios de condena, ¿no? Cosidos, diversos expedientes de testimonio de condena de la penitenciaría de Lima, cosidos en un volumen. Ahora, estas carátulas son llamativas porque tienen fotografías de los presos. Entonces, el año 2016 encontramos en una exposición que estaban exhibiendo estas carátulas arrancadas. No se sabe de dónde las obtuvieron así, ¿no? Pero eran las mismas carátulas con las mismas fotografías que eran parte de un expediente. Y también tenemos en eBay el año 2013 y muchos otros casos, pero en eBay, por ejemplo, se vendió entero un expediente, ¿no? Sobre una rebelión de Guamalíes de 1812, que es parte de lo que era la colección documental de la independencia del Perú. Otra distinción va a ser la de públicos, privados, ¿no? Los documentos que podemos encontrar en nuestras familias, en nuestros archivos personales, o los documentos que van a estar solamente en el Estado. Los documentos institucionales son producidos en el marco del cumplimiento de funciones o trámites de una institución, sea como parte de una organización o por intervención de particulares, o sea, expedientes promovidos por personas particulares. Todos nosotros hemos hecho algún trámite ante una institución estatal y eso también va a generar un documento. Estos documentos institucionales normalmente deberían archivarse por las mismas instituciones y con el tiempo pasar a los archivos históricos como el AGN, los archivos regionales, ¿no? Sin embargo, por diversas situaciones que van desde guerras, desastres y también los robos que han habido siempre, ¿no? Algunos documentos institucionales han llegado desde tiempos inmemoriales a manos de familias de privados o particulares de manera irregular, ¿no? Que no tendrían por qué tenerlo. Sin embargo, ya es algo que ya es un hecho producido y eso no implica que no se pueda proteger esos documentos como parte del patrimonio documental de la nación. Como resultado de algunos trámites, los ciudadanos pueden tener cargos o copias de los documentos públicos institucionales y esto se suma a sus archivos privados. En muchos casos, las familias pueden tener algún testimonio o cargo de los trámites que han hecho incluso desde el siglo XIX, ¿no? Desde épocas muy antiguas. Y también existen documentos puramente privados como cartas, diarios, ¿no? Producidos en el ejercicio de las actividades íntimas personales, en las que no interviene el trámite público alguno. Sin embargo, estos se presumen, como ya se dijo en la anterior exposición, como patrimonio documental de la nación por lo menos tras 100 años de antigüedad, según el Decreto Ley 19414.
Ahora sí, vamos a ver lo que vamos a encontrar al analizar un documento como posible patrimonio documental. Vamos a encontrar principalmente los caracteres externos e internos. Los caracteres externos son los que configuran la apariencia externa de los documentos y los que percibimos a simple vista. Entre ellos tenemos el material o soporte, que es donde se plasma la información. Generalmente se trata de papel de trapo, de lino y algodón, inventado en la antigua China y que desde el mundo árabe pasó a Europa. Este papel de trapo es el que va a predominar, todavía predomina en el espacio temporal respecto al papel madera, porque fue utilizado durante toda la época colonial hasta mediados del siglo XIX republicano. Este papel de trapo no solo es más grueso, sino que también parece perforado de fábrica, o sea, con pequeñas marcas horizontales y verticales como si fuera una telilla. A partir de la segunda mitad del siglo XIX predomina el llamado papel madera procedente del árbol, que es menos resistente a paso del tiempo. En algunos casos va a haber uso de pergamino de pieles de animal y cuero en los libros empastados o documentos como cédulas que otorgan privilegios de nobleza a personas y ciudades. Aquí hay algunos ejemplos de un protocolo notarial, un libro de cuentas con pastas de cuero y la real cédula que le dio el título del escudo de armas de Trujillo, que está también en pergamino. La clase. El segundo carácter externo se refiere a la forma en que se transmite la información. Lo que va a predominar va a ser lo manuscrito, ¿no? El documento escrito. Y estos documentos escritos pueden ser manuscritos, que es escrito a mano, ¿no? Del 16 al 20, que todavía se continúa haciendo, pero más que nada para el círculo íntimo regular, ¿no? El círculo íntimo, o sea, las cartas privadas, ¿no? Los impresos, que son utilizando las máquinas de imprenta, que pueden ser bandos, cartas de hermandad, proclamas. Los mixtos, que son documentos con base impresa, a modo de formulario para rellenar con manuscrito. Por ejemplo, este formato para compra de metal por la casa de monedas, que se rellena pues con el nombre del que está vendiendo, el que está trayendo el metal y el dinero y la firma. Y este otro formato, ¿no? De compra de esclavos, que era muy popular en el inicio del XIX. Los documentos mecanografiados, en donde interviene la máquina de escribir, ya que se introducía en el siglo XX. También se puede decir que los documentos impresos con las impresoras modernas también. Y también vamos a encontrar el uso en los expedientes de planos, croquis, dibujos, ¿no? E incluso fotografías, ¿no? Que aunque sean otros tipos de manifestación diferentes a la simple escritura, a la mera escritura, son parte cumplen una función dentro de las actividades de un expediente, ¿no? Administrativo. Por ejemplo, aquí este plano es de una hacienda cusqueña y fue, a pesar de tener elementos artísticos o pictóricos, ¿no? Tiene también escala. Igual esta libreta de Raimondi, que a pesar de tener dibujos, es un dibujo que le sirve para sus observaciones. Y esta es una fotografía como la que ya vimos de los testimonios de condena. Tenemos los tipos documentales, que son las formas en las que la información viene organizada. Cada una tiene un formato establecido debido a las funciones que cumple y las fórmulas que emplea, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el oficio, que es la correspondencia oficial entre miembros de instituciones. Tenemos las cartas, que es la correspondencia privada. Los informes, que es en el que un funcionario comunica a su superior información requerida dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, sí, pues son informes escuetos en este caso de la Real Audiencia. Tenemos las solicitudes, que es bastante común porque es el documento en que se materializan las peticiones de particulares y funcionarios ante alguna autoridad por determinado motivo. En el caso de los documentos coloniales,
iban acompañadas de expresiones como a vuestra señoría pido, o a vuestra excelencia pido y suplico, ¿no? Para ya definir qué es lo que está pidiendo. Y actualmente sabemos que existen sumillas que hacen un resumen de lo que se pide en la parte superior de la solicitud. Luego tenemos aquellos que se llaman documentos contables, que son los que dan constancia de cuentas o transacciones económicas, ¿no? Recibos, cartas de pago que se parecen al recibo, libramientos o libranzas que son órdenes de pago, ¿no? Para que un funcionario subalterno efectúe un pago. Las cuentas que pueden venir sueltas o encuadernadas en libro, como por ejemplo este libro de cuentas, ¿no? Que generalmente tienen cargo y data y se da por periodos de tiempo que puede ser años. Luego tenemos las certificaciones, que es un texto administrativo en que un funcionario autorizado deja constancias de cierto hecho. Luego tenemos los autos y las sentencias, documentos donde se plasma la resolución de algún pleito o litigio por parte de un juez o tribunal competente. Luego vamos a tener un tipo de documento muy especial que a veces se puede encontrar copias dentro de las familias notables, que son los documentos reales, ¿no? Los documentos producidos o refrendados por la Secretaría o los funcionarios más altos por orden del mismo rey de España, ¿no? Son documentos puramente coloniales. Entre ellos tenemos la provisión real, ¿no? Que es un dispositivo muy solemne, que generalmente es para resolver un asunto importante y conceder una merced o nombrar un cargo. La Real Cédula, que es la que vimos de Trujillo, ¿no? Que son un poco menos solemnes, pero también tienen un alto nivel. La Real Orden, que es mandatos más escuetos. El auto de Real Acuerdo de Justicia, que es algo que se produjo dentro del virreinato peruano, donde intervenía el virrey y los oidores de la Real Audiencia. Aquí pueden ver diversas firmas. Y también estos documentos, muchas veces vamos a encontrar diversas copias, ¿no? Todas las copias que son firmadas, ¿no? Ya que eran copias que se expandían, que se repartían a diversos funcionarios. Algunas familias descendientes de la nobleza colonial poseen cierto tipo de documentos reales, como cartas ejecutorias de hidalguía y otras para firmar sus privilegios. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas muestras de la colección Madeleine Goiti Álvarez, que actualmente tiene la GN, que es una donación, ¿no? Luego tenemos las actas, que son documentos escritos que dan constancia de lo que sucede al interior de una reunión o asamblea, validado por la firma de los asistentes. Y también existen libros de actas que atesoran asociaciones e instituciones de diverso tipo. Aquí, por ejemplo, abajo estamos viendo un libro de acta de la FOPEP, que es la Federación de Panaderos, la estrella del Perú, que fue de las primeras que se formó y que luchó por los derechos laborales, que fue de las que consiguió la jornada de 8 horas. Es patrimonio, definitivamente es patrimonio documental, aunque sea una asociación que no es una institución pública, pero sí esta asociación ya hace poco hemos declarado patrimonio cultural su documentación. Tenemos los contratos y escrituras públicas. Todas las personas realizan entre sí o con el Estado contratos diversos, ¿no? Que pueden ser ventas, poderes, arrendamientos, testamentos, obligaciones, deudos. En la época colonial había bastante la dote matrimonial, ¿no? Asientos de trabajo, entre otros. Estos contratos también son un tipo documental que se da ante notarios o escribanos, ¿no? Públicos, con testigos que le den mayor validez a cada contrato, ¿no? El contrato queda en los archivos del notario, como tanto las minutas primigenias como el contrato ya firmado y refrendado por el escribano como parte de un protocolo notarial.
A partir de estos contratos, el notario puede extender copias o testimonios para que los particulares los tengan, los conserven, ¿no? Y estas copias llevan el signo del escribano, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un poder, este, no es, este es original, este es un poder, un testimonio de poder, ¿no? Y en el testimonio de poder al final está el signo del escribano, ¿no? Esto de los testimonios sí es algo que las familias o las personas pueden tener en en sus archivos particulares, porque en algún momento algún ancestro suyo o ellos mismos los han solicitado y se les ha dado. Ahora, otro elemento que vamos a encontrar en estas escrituras notariales dentro del protocolo es que tienen sumillas donde se indican los otorgantes o el tipo de contrato que está. Por ejemplo, en la parte de arriba están las sumillas y en la parte izquierda vamos a encontrar diversos tipos a medida que vayamos viendo escrituras de diversos siglos, vamos a ver diversos tipos de sumillas. Por ejemplo, hay una venta, un poder, un arrendamiento, una obligación, carta de dote, testamento. Los protocolos notariales forman volúmenes grandes, llenos de contratos que corresponden a todo un año, de una escribanía o una notaría, ¿no? Acompañando a estas escrituras a veces hay insertos que le dan más fuerza o expedientes que se van protocolizando, o sea, cosiendo al protocolo notarial para que tengan también validez ante el escribano, ¿no? Por la ley, los notarios con el tiempo, incluso los actuales, van a remitir sus archivos a la AGN y a los archivos regionales respectivos. Sin embargo, estos protocolos son de las víctimas predilectas de los traficantes y de los robos, ¿no? Y de las sustracciones, ya que cada escritura, pues, será uno o dos folios algunas en un folio pueden entrar dos escrituras, ¿no? Entonces lo despedazan los protocolos y los venden como piezas sueltas, lo que daña la integridad de esta fuente histórica. Por ejemplo, acá hay una venta de eBay de 4 folios despedazados del siglo XVI de un escribano de Arequipa, ¿no? Los protocolos notariales más afectados por las sustracciones y el tráfico ilegal en el Perú hasta el momento identificados son los de Arequipa, Huaurahuacho y Lima, incluyendo el Callao. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De contratos de venta de esclavos. Bueno, dos contratos diferentes que se vendían en una misma oferta, pero que no tienen nada que ver con el siglo, ni con el protocolo, ni con el escribano. Uno es del siglo XVI de Arequipa, que es el de la izquierda, y el de la derecha es el que ya vimos un fragmento de carta venta de esclavo, ¿no? Un inserto impreso. Luego tenemos el formato. El aspecto más resaltante que vamos a ver es el tamaño del documento. Tenemos un pliego que se divide en dos folios y a la vez pueden dividirse en cuartillas y estas a su vez en octavillas. El tamaño promedio de un folio es similar al del actual formato A4. Ese es un pliego, ese es un folio, ¿no? Y esa es una fracción de folio. Luego tenemos la tradición o la forma. Se refiere si un documento es borrador, original o copia. Los borradores son documentos preparatorios al original. Sin embargo, también por su origen y antigüedad y porque han sido conservados a lo largo del tiempo, también se les considerará patrimonio documental. El documento original se distingue por tener la firma del generador o del otorgante, ¿no? Ya es el documento ya en que plasma un trámite. Y las copias son reproducciones de los originales, que pueden ser simples, certificados o testimonios en los que va la firma de un escribano o notario copiador, como ya vimos en ese signo sobre los contratos notariales. En muchas ocasiones los archivos privados o familiares, aquí volvemos a lo que ya habíamos dicho, pueden tener como documentación antigua testimonios de escrituras de propiedades o testamentos, testimonios de contratos notariales que un escribano les dio. Sin embargo, hay elementos que tenemos que tener en cuenta, como
señales de encuadernación sospechosas y foliaciones que dejan dudas sobre si el documento salió de una sustracción de un expediente, porque los testimonios también pueden formar parte de los expedientes. Por ejemplo, este testimonio de poder general que hemos visto tenía sospechosas posturas, en marca de descosido, y también una foliación alta, 36 y 37. Y se descubrió que era parte de un fondo que custodiaba el AGN, que era una notaría de Cajatambo, que fue atacado. Así lo vendían por internet. Tenemos otro aspecto, otro carácter externo, la cantidad, que se refiere al número de unidades y espacio ocupado por los documentos. Un documento puede tener desde 1 a 106 folios, aun siendo unidad simple. En archivística se miden metros lineales, o sea, lo que comprende cuando los documentos son puestos en fila. Los signos, eso es un carácter externo muy importante. Son rasgos que dan validez al documento, son característicos. ¿Validez en qué sentido? Que implican que un trámite se está produciendo también, se está refrendando, o que es válido institucionalmente. Tenemos sellos de cera, ¿no? Combinados con el papel, sellos que son muy apreciados por los coleccionistas debido a que contienen escudos y emblemas grabados. En el caso del sello con papel, generalmente se encuentran al final de la cédula real o disposición en los documentos reales, y se han dado casos en que solo ese folio es sustraído por presentar este sello y las firmas. Luego tenemos los sellos impresos y sus validaciones, o sea, los que son propios del papel sellado. Es una práctica que apareció en el siglo XVII, ¿no? Van acompañados del escudo del monarca o del escudo del Perú en el caso republicano. Su validez es por bienios, pero antiguos lotes de papel sellado pueden ser revalidados para posterior uso. Algunos son muy perseguidos, no solo los coloniales, sino, por ejemplo, ese de la guerra con Chile de 1880-1881, que tiene un relieve de la ocupación chilena. Estos se han visto en Lima. Luego tenemos los timbres y sellos postales. Generalmente vamos a encontrarlos en las cartas, ¿no? Pero antes de su uso se usaban los llamados sellos prefilatélicos, que eran como unos sellos de color rojo, ¿no? Asimismo, estos timbres postales van a aparecer estos timbres y filatélicos van a aparecer en expedientes y escrituras notariales, ¿no? Y en algunos expedientes diversos. Su función era similar al del papel sellado en la validación y el del costo. Su uso se da desde la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, esto es lo que pasa también, ¿no? Este documento es un contrato informal, parte de un expediente en que se busca que un contrato informal sea protocolizado, se ha llevado un protocolo de notario, y el contrato lleva diversos timbres, ¿no? Para la validación del trámite. Entonces los traficantes lo han comenzado a vender como filatelia. Pero resulta que también es parte de estos fondos de Cajatambo. Era un folio suelto de un expediente bien conocido. No era una carta, no era filatelia. Luego tenemos los sellos de agua o filigranas que indican la fábrica del papel, los que se pueden apreciar solamente al trasluz, al ver el papel al trasluz, ¿no? Luego tenemos la foliación, que es la numeración de cada folio, que podía presentarse, está generalmente en la parte superior y que puede ser antiguamente en el siglo XVI era en números romanos, por ejemplo, de 222, o números arábigos, o número alfabético, foliación alfabética.
En esta foliación del medio que hay dos, 450 hasta 458, esa es una foliación, la de 458 es posterior, es hecha por un archivero posterior, ¿no? A veces puede haber así foliaciones dobles. La foliación es un elemento importante para identificar si un documento suelto es sustraído de un volumen mayor. Es algo que ya se había visto con un testimonio. Por ejemplo, esta real cédula que estaban exhibiendo de forma suelta, ¿no? En realidad no era una copia suelta de una real cédula, sino que tenía foliación, y no solo eso, sino foliación doble. Y resulta que logramos identificar lo que era parte del catálogo de cédulas del archivo histórico del Ministerio de Hacienda, que es un archivo histórico que actualmente administra el AGN. Después tenemos signos especiales, ¿no? Que son diversos signos que tienen una función administrativa y a veces decorativa, ¿no? Destacan las rúbricas, las firmas, los signos de escribano y el uso de la cruz al inicio de los documentos, esa crucecita que a veces se ve. Ahí también tenemos un signo de escribano Manuel Cáceres, y en el mismo documento, en este documento virreinal tenemos una cruz en la parte superior, y en la parte izquierda tenemos las firmas del virrey y de su secretario, que le dan validez al documento. Después también tenemos los sellos institucionales que corresponden a las instituciones que han generado o las que administran cierta documentación. Diversas instituciones van a ir generando sus sellos propios. Eso va a ir progresivamente a finales de la colonia y parte de la república. Y luego tenemos las asignaturas o sellos de archivo histórico, que corresponden a la custodia de la documentación en archivos históricos que sean, ¿no? Y la ordenación que les ha dado los archiveros, ¿no? Pueden presentarse en sellos escritos a lápiz o tinta. Por ejemplo, esta asignatura Go Relex 7 Quasi 76 es del AGN reciente. El sello antiguo del archivo al AGN era así, Archivo Nacional del Perú. Luego, este es el sello del AGN, ya al ser reorganizado. Y este es el archivo histórico del Ministerio de Hacienda, que también era un archivo del siglo XX, de los años 40, que después forma parte del AGN. Y ese es otro sello del archivo del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, este tipo de archivos sí que indican inequívocamente que un documento pertenece a un archivo del Estado y que ha sido robado de un archivo histórico, ya que todos los archivos históricos con sus sellos son relativamente recientes, del siglo XX, ¿no? Entonces, por ese caso, cada vez que un sustractor ha robado documentos con estos sellos, generalmente los va a destruir, aunque dañe el papel. Por ejemplo, acá hay de un reportaje en Cuarto Poder que mostraron diversos sellos del archivo histórico del Ministerio de Hacienda que fueron arrancados. O este caso en que hay un sospechoso sello rojo que tapara otro sello celeste, ¿no? Entonces, al mirarlo más de cerca, resulta que es un sello de una librería de París que está tapando un sello borrado. Y el sello borrado, al confrontarlo, resultó ser del archivo histórico militar de Lima, que también es una institución que custodia diversos documentos del ejército, ¿no? Entonces, un documento robado que trataron de adulterar el sello para hacerlo pasar por un sello, de una colección particular. En el 2013, por ejemplo, vendieron descaradamente en eBay este decreto firmado por San Martín, ¿no? Donde figura el sello del Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda y la asignatura OL. Después tenemos otro carácter externo, la tinta. Generalmente en los documentos hasta mediados del 19 se observará el uso de tinta ferrogálica a partir de bases de cortezas de roble, goma arábica y sulfatos de hierro. Eso en pocos casos va a ser negra, sino va a ser un color sepia o un marrón claro. Por ejemplo, este color.
mientras que en algunos casos muy contados va a ser la tinta negra. Ahora bien, otro rasgo inevitable de los documentos históricos va a ser el deterioro. El deterioro es variable dependiendo de las instituciones de conservación, el clima o el lugar donde han sido almacenados los documentos. Sin embargo, a más antigüedad ahí las causas de deterioro se van a acumular y van a ser más visibles sus efectos. Por ejemplo, tenemos los hongos, que generalmente dejan manchas moradas, rojizas o negras y debilitan el papel. La humedad, que puede disolver la tinta y al hacerlo dejar una mancha de un color más oscuro, ¿no? La oxidación de la tinta, que es propio de la tinta ferrogálica, ya que debido a su uso del sulfato de hierro, puede producir aleatoriamente quemaduras que pueden incluso afectar el resto del documento y la página siguiente con la que esté en contacto. Luego tenemos la suciedad o manchas, que pueden originarse del polvo del ambiente, deposición de insectos o accidentes de la tinta. Por ejemplo, en este índice hay una mancha de tinta, pero también tenemos esta carátula de un expediente colonial que está llena de no solo de manchitas de tinta, sino también de manchas de grasa, de suciedad. Luego tenemos las picaduras que se producen por insectos como termitas, cucarachas, lepismas, carcomas, ¿no? Roedores, ¿no? Luego tenemos las roturas que pueden darse por el uso, descuido, invasión de agentes externos o indicar la sustracción. Esto último se percibe en especial observando que algunas roturas tienen marcas de haberse producido por objetos punzocortantes y se debe sospechar de todo folio suelto que uno tenga que presente estos signos de haber sido arrancado, recortado, ¿no? O tener foliación también, y no simplemente salido de un volumen original por el desgaste de su encuadernación. Esta, por ejemplo, que vemos es una rotura hecha por el uso, ¿no? Por el desgaste, pero también está acá hay una muestra de un documento que ha sido cortado, que se han llevado un folio y han dejado las marcas del corte, incluso afectando otro folio. En el año 2017 recuperamos un documento de superior gobierno que se estaba vendiendo, ¿no? Como suelto, ¿no? Y que lo identificamos gracias a que tenía marcas de corte en el borde, entre otras cosas. Luego tenemos las zonas perdidas, que es una zona en que el documento ya se perdió por los diversos factores relacionados al deterioro y que aunque se pueda restaurar el papel para que no quede hueco, igual ya esa zona se ha perdido, ese documento, la información se ha perdido. También se recurre en el tráfico ilegal a sustraer solamente pedazos del folio con firmas de personajes notables o para destruir los sellos de archivo históricos. Por eso se debe sospechar de toda zona recortada que se vea en un folio, así haya sido restaurada con papel. Por ejemplo, este es un oficio de Sucre, donde se ve en la zona inferior izquierda una zona que está recortada y que está rellenada con papel. En realidad ahí había un sello del archivo histórico del Ministerio de Hacienda. Luego tenemos los tipos de escritura, que en realidad es más que nada para los que conocen de paleografía. En la época colonial predominó las letras cursivas, no de cortesana. La letra cortesana, en los casos más solemnes, eran letras cursivas pequeñas con ligazones pronunciadas y uso de abreviaturas. Luego tenemos la letra procesal, que es más común, también colonial, con letras más grandes y rasgos que incluso parece que no levantaran el papel el lápiz, el lapicero, la pluma del papel, ¿no? Era popular en notarías y juzgados. Luego tenemos la letra humanística o itálica, que es más común, parecida a nuestras letras minúsculas de la actualidad, ¿no? Y que usa menos abreviaturas y menos cantidad de ligazones. Entonces, esa es la que vamos a encontrar a partir del siglo predominante, a partir del siglo XVIII hasta la actualidad, y eso hace que se puedan leer por personas que no sepan paleografía, incluso documentos
del siglo XIX, así sin problemas. Sin embargo, si ustedes requieren leer los documentos de siglos más antiguos, lo que necesitan es estudiar paleografía. Ahora vamos con los caracteres internos. Son aquellos que tienen que ver con la estructura y el contenido del documento, o sea que para aislarlos es preciso leer el documento. Y en algunos casos se necesitará, como ya se dijo, el conocimiento de paleografía y quizás de diplomática, pero más que nada paleografía. Sin embargo, para efectos generales van a ser necesarios solo identificar estos. El productor o generador del documento, que puede ser una persona, una institución o un apoderado en nombre de cualquiera de ellos. En el caso de esta solicitud, en este expediente, sería Manuel Suárez en nombre de Felipe Tafur, vecino de León de Guano. Luego el destinatario, ¿a quién va dirigido? ¿No? La persona o institución a quien dirige el documento, en este caso la solicitud. Aquí menciona al excelentísimo señor. ¿Qué cosa es un excelentísimo señor? Bueno, entonces van a saber que se necesita conocer también el origen funcional, en la razón de ser del documento y del trámite, que implica conocer acerca de la institución destinataria y la legislación, aunque sea un poco de la legislación que la rige. El excelentísimo señor normalmente se conoce que es la abreviatura de cuando se dirigía una solicitud al virrey, ¿no? El virrey, como se puede ver no solo en diversos estudios, enciclopedias, sino también en la guía del archivo colonial, forma parte del superior gobierno con su secretaría de cámara, ¿no? Y le correspondían de atender diversos asuntos que estaban fuera del ámbito del gobierno, incluso judiciales. El idioma. Generalmente tendremos el idioma castellano. El latín se usaba para ciertos formulismos o bien en documentos eclesiásticos como bulas y sermones. El contenido es la información de lo que trata el documento. Y la data tópica y cronológica es el lugar y la fecha donde se elaboró el documento. En este caso sería Lima, noviembre 4 de 1796. Y luego tenemos lo que ya habíamos dicho, la validación. Cuando encontramos los signos, las firmas, ¿no? Que indican que se ha dado trámite al documento, se ha aceptado, ha recibido a trámite el documento. Entonces, y también vemos que el solicitante ha firmado, quiere decir que el documento ya ha tenido su validación, ¿no? La presencia de la validación. O sea, los signos, como estos signos son no solo caracteres externos, sino también implican la presencia del carácter interno de la validación. En este caso, por ejemplo, esta es otra solicitud al excelentísimo señor, ¿no? Del siglo XVIII. El generador era Miguel Galarza, ¿no? El destinatario es el excelentísimo señor, indica el superior gobierno del virrey, ¿no? En caso de la Real Audiencia es el muy poderoso señor, y en el caso de autoridad eclesiástica o del cabildo se le va a llamar ilustrísimo señor, ¿no? Eso es algo que se va, a medida que se vaya leyendo el documento, se va a entender más. El origen funcional, bueno, era competencia del virrey y su secretaría de cámara resolver algunos litigios, ¿no? Incluso aquellos que hubieran pasado por la justicia, pero que no recibían satisfacción, ¿no? del solicitante. El idioma es el castellano. El contenido es contra el indio Francisco Domingo sobre la exhibición de la escritura de venta de tierras de Ruricámbar en Santo Domingo de Moro. La data es Lima, 25 de enero de 1792, y la validación de ahí a la firma del virrey y su secretario en el decreto de respuesta. En este caso, ya del siglo XX, a mecanografiado. El generador, ¿no? Es Samuel Tolmos, ¿no? En la parte superior. El destinatario y el origen funcional, ¿no? El destinatario es en la dirección de contribuciones. Y el origen funcional está dentro de las competencias de la Dirección de Contribuciones del siglo XX, la República Peruana, ¿no? El contenido. Entonces se puede leer que Samuel Tolmos
ejecutor, heredero y testamentario de su prima, ¿no? Y quiere hacer un trámite relacionado al cumplimiento de los trámites normales de sucesión, ¿no? Liquidación del impuesto de sucesiones específicamente. La data tópica y el lugar y cronológica fecha están en la parte de abajo. Edificio San Pedro, segundo piso 220, Lima, 28 de marzo de 1938. Y la validación la tenemos no solo en la firma del señor Tolmos, sino también en el sello de la Dirección de Contribuciones, donde se indica que ya se está dando a trámite el documento, ¿no? Se ha dado a trámite, se ha recibido y se está procediendo a resolver la solicitud. Ahora, finalmente, como modo de conclusión, vamos a ver los diversos archivos de los que tenemos constancia que han sido atacados por el tráfico ilegal y por los intentos de exportación de documentos recientes. A ver, tenemos, en especial desde la coyuntura, desde a partir del 2006 hasta el 2009 fue la coyuntura más fuerte de ataques a los archivos históricos. Sin embargo, siempre es algo que lamentablemente es endémico, se produce hasta que se completen los catálogos, ¿no? Y se fortalezcan las medidas de seguridad y protección. Tenemos documentos del Archivo General de la Nación, del Archivo Regional de Arequipa, Archivo Regional Lima Provincia, o lo que le llamaban Huaura Huacho, Archivo de la Beneficencia Pública de Lima, algunos casos detectados del Archivo Regional del Cusco, los manuscritos y bandos impresos de la Biblioteca Nacional, y lo que hemos visto, el Archivo Histórico Militar, principalmente estos nombramientos militares, ¿no? Y colecciones como la colección Memoria Prado, de donde se sacó este expediente que se vendió en 2013 de la rebelión de Huamalí. A veces eso les puede dar una idea de lo disperso que puede estar en mercadillos o incluso inadvertidamente en casas anticuarias o en casas privadas del patrimonio documental de los archivos históricos. O sea, estamos hablando no solo de documentos pues que tengan las personas en sus casas así de sus herencias, sino también documentos que le pertenecen a los archivos históricos y que son producto pues de robos y de ataques y que han llegado por manos de vendedores a manos privadas, ¿no? Incluso tener documentos así con ese tipo de sellos de archivo histórico pueden ser considerados receptación de mercadería robada. No, de mercadería robada, no, de patrimonio robado. Bueno, eso es más o menos un breve panorama de lo que nosotros en nuestra área utilizamos de los criterios que en nuestra área utilizamos para la identificación de los documentos del patrimonio documental de la nación. ¿No? Eso es lo que quería mostrarles. Muchas gracias, Fernando. Recuerden a todos los oyentes que pueden hacer sus preguntas que serán respondidas al final de las exposiciones. Ahora, en esta tercera y última parte de la exposición, veremos sobre la gestión del patrimonio cultural en el AGN. Bueno, dentro de lo que vamos a ver en este momento ahora es identificar las normas o el marco normativo en el cual nosotros nos desenvolvemos como entidad a nivel nacional y viendo también los elementos de identificación. El Archivo General de la Nación desarrolla una gestión de patrimonio cultural y esa gestión está enmarcada dentro de la declaratoria de estos bienes de archivo o documentos históricos como patrimonio cultural y el Registro Nacional de Competencia del Archivo General de la Nación, valga la redundancia.
Y bueno, como mencionó José Villa, ¿por qué se debe declarar patrimonio cultural a los bienes documentales que son visiblemente valiosos y auténticos para la historia, para la memoria, para la identidad nacionales? O sea, ¿qué necesidad tienen estos bienes o estos documentos de archivo para declararlos? O sea, es necesario que se les reconozca lo que por naturaleza, digamos así, o en forma intrínseca tienen estos documentos. Bueno, la experiencia en la entidad pública, la experiencia en el manejo de documentos, poniendo en valor, custodiándolos, defendiéndolos, sí, se puede decir que es necesario, por lo menos en esta actualidad, en esta coyuntura, en este marco normativo, los documentos que claramente son patrimonio cultural deben ser declarados expresamente con fines preventivos, con los fines de prevención de que sean atacados, sean robados, sustraídos. Y bueno, como muchísimos casos de los cuales ustedes conocen y que ya están haciendo preguntas al respecto en el Facebook, ¿no? Ahora, según su naturaleza y su origen, en sí mismos son bienes culturales. Los documentos de archivo en sí mismos son bienes culturales. Hay elementos que le otorgan este valor, son fuentes de información de primera mano, son auténticos, son únicos. Y si bien existe no solamente una convención o una coincidencia o una aceptación de parte de todos los académicos y de todos los ligados a los documentos de archivo o documentos históricos, de que poseen en sí este valor por esas características que se les ha dado, hay normas que han reconocido ese valor sin necesidad de que éstas sean manifiestas a través de una norma, una ley o una declaratoria expresa. Por ejemplo, el Decreto Supremo 00892, que es el reglamento de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Archivos, establece que los documentos de archivo o el patrimonio documental de la nación, aquellos documentos que se encuentran ya custodiados en archivos centrales o en archivos históricos dentro de la administración pública, que son de valor permanente, forman ya parte de nuestro patrimonio cultural. Incluso la Constitución, cuando determina que debe haber una resolución expresa y la Ley 2829/6 establece, la Ley General de Patrimonio, establece que debe haber una declaración expresa recogida por otras normas que han seguido, establece que también existe una presunción legal aun cuando no tengan una declaratoria. Y esa presunción legal, esas características que le otorgan ese valor o esa apreciación, ¿no?, debe de obligar a las autoridades, debe obligar a todos los que están, digamos, son testigos o aquellos que tienen contacto con los documentos, a considerarlos como patrimonio cultural, aun cuando no tengan la declaratoria expresa. El objetivo de la declaración ha sido, pues, no solamente identificar y reconocer el valor que tienen estos documentos, sino prevenir su tráfico ilegal. A nivel internacional se exige un registro, una ley, un código que determine que ese documento está protegido por el Estado peruano. Y la creación o la consideración de una norma o una declaración expresa para cada documento, si bien es una tarea bastante enorme, pero a la cual estamos hoy dedicados, es necesario en este momento que se considere o que se acepte como una medida de prevención y de identificación, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial y en forma internacional. Y es justamente ese mecanismo que nos ha ayudado, nos ha servido para poder luchar contra el tráfico, y hemos tenido bastantes logros. Esta área tiene creada desde el 2018 recién y está dedicada exclusivamente a la defensa y registro, y hemos tenido varios logros y varios, varias satisfacciones con la repatriación de varios documentos de muchos países que han estado siendo vendidos fuera y nos han dado la razón en todas las afirmaciones desarrolladas en nuestros informes técnicos. Tanto es así que inclusive en las notas periodísticas de las denuncias de robos de documentos
se han basado justamente en nuestros informes de que hemos alertado nosotros al Ministerio Público, a la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, acerca de esas afectaciones, no solamente del Archivo General de la Nación, sino de documentos de muchísimos archivos regionales y colecciones. Entonces, esos documentos han sido recuperados y gracias a la actividad que viene desarrollando esta área. Entonces, es necesario que cada documento, cada unidad documental, al menos como se está desarrollando, tenga, o serie, tenga su reconocimiento con una resolución emitida por el Ministerio de Cultura. Y si bien lo desarrolla el Ministerio de Cultura, las gestiones como autoridad competente es el Archivo General de la Nación y el área de defensa y registro, o registro y defensa, es la encargada de desarrollar esa gestión. El otro elemento que es necesario y que forma parte de esta gestión es el Registro Nacional de Colecciones Documentales y de Archivos Históricos Públicos o de particulares. Este es un registro exclusivamente de competencia del Archivo General de la Nación y que consiste en otorgar codificación a cada documento, a cada unidad documental que ya ha sido declarada. Puede formar parte de un expediente o de un protocolo notarial o de un conjunto mayor, pero se busca que cada unidad documental independiente sea esa una sola pieza documental o un folio o todo un expediente de un solo tema. Tengan su propio código de reconocimiento y alimente este registro nacional, que a su vez, se le forma una ficha técnica de información, que puede ser un catálogo, y todo este conjunto es derivado al Ministerio de Cultura para que el Ministerio desarrolle su propio registro nacional de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, donde están todo tipo de bienes y los documentos de archivo declarados patrimonio cultural, sean estos de origen público o privado, estén incluidos y considerados. José nos ha dado ya los pormenores al respecto de las prohibiciones y Bernardo nos ha dado casos específicos de tráfico. Ahora, si nosotros estamos interesados en desarrollar, en buscar que los documentos que tenemos en casa, que pueden ser haber tenido un origen de una dispersión, porque vayamos, hay que considerar que así como la historia de los documentos son importantes justamente porque ellos son, digamos, la extensión de la vida de las personas y la extensión de los en la sociedad, hay que entender que estos documentos, ¿no? Son valiosos y son traficados y han sufrido muchísimas afectaciones, desde guerras, conflictos, robos, incendios, etc. O el mismo deterioro que ha sido lamentablemente manifiesto. Y bueno, entonces si ustedes tienen o cualquier persona desea declarar, sea que sus documentos personales, familiares o una colección, desea que estos documentos sean declarados, se pueden hacer. Lo pueden hacer fácilmente. Aquí pueden ver ustedes la solicitud, ¿no?, a través de un correo institucional que después vamos a publicar, y pueden solicitar la visita de identificación y verificación de la existencia de los bienes que poseen. Se le va a entregar formularios para que se pueda elaborar el informe técnico de sustento y el modelo de catálogo que debe desarrollar, donde cada unidad técnica va a estar cada unidad va a estar descrita. Ahora, tiene que haber una plena identificación de las personas que son propietarias o que son los responsables de la custodia, los responsables de los archivos centrales o de los archivos históricos o de los herederos. Tiene que haber una plena identificación de esa persona, porque cualquier persona no puede solicitar si es que no tiene una tutela directa sobre los bienes. Igual, o sea, también hay que, dentro de esos elementos que deben alcanzar
fuera de la visita para poder lograr conocer que son reales estos documentos, son auténticos y únicos, también se debe disponer o presentar imágenes digitalizadas a full color en alta resolución y proporcional a la cantidad de documentos que se desee declarar. Y se forma un expediente que se va a dirigir a mesa de partes, pero para todos estos elementos siempre va a haber una asesoría permanente. De eso no les quepa duda, ¿no? El AGN va a estar, al menos esta área de registro es su función, y va a estar asesorándolos en cada paso para aquella persona que desea poner en valor o declarar su bien y que a su vez este documento sea registrado y sea conocido aquí y en cualquier parte del planeta. Tiene que desarrollar o presentar el oficio del interesado, si es una institución con los membretes, dirigido al jefe institucional del Archivo General de la Nación. Anexar la identificación del responsable con su DNI y sus credenciales, y luego adjuntar el informe técnico del cual habrá recabado con la mayor cantidad de datos posibles, porque hay que identificar plenamente la colección o los documentos que se intenta declarar. Asimismo, el catálogo que el modelo habrá recabado para que puedan describir cada unidad documental. Luego las fotografías y formar el expediente. Normalmente cuando todavía no estábamos en pandemia, los interesados lo entregaban impreso con un CD. Ahora todo es virtual, no hay ningún problema. Pueden presentar en forma virtual sus documentos o su expediente. Y bueno, les estoy dejando o estamos dejando esta información y estos correos electrónicos que después van a poder visualizar en el video del Facebook del Archivo General de la Nación, y van a poder ver dos correos y teléfonos donde comunicarse por si están interesados en declarar. Recuerden que esto es una forma de colaborar con la historia, con la memoria nacional. No están exponiendo los documentos, están valorándolos. Hemos tenido donaciones de personas de documentos familiares muy importantes que los han donado porque saben que no tienen la infraestructura adecuada para custodiarlos adecuadamente. Y los han donado, y es documentación muy valiosa que habla de personajes que han tenido que ver con la sociedad, tanto en su función como personas en la calle, en el día a día, pero también como profesionales en la labor de su trabajo. Y esas colecciones particulares luego son digitalizadas, dadas a conocer, se declaran patrimonio cultural y son luego registradas. Y van a formar parte de las colecciones que tiene el Archivo General de la Nación y lo van a poder considerar o visitar en cualquier momento. Bueno, esto era exactamente lo que queríamos nosotros mostrarle. Y ahora nosotros vamos a ver las preguntas que los oyentes tienen para nosotros. Y me imagino que habrán algunos que son directamente, ¿no? Bueno, hay un señor llamado Jean S. Mendoza que ha preguntado que en los últimos años se han dado robos escandalosos. Y bueno, todos los documentos que se están descubriendo, que están faltando, que no están dentro de sus repositorios y se han descubierto que han sufrido alguna afectación, han sido denunciados a la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura. Se han dado a conocer porque el tratamiento no es cualquier bien mueble, no es una computadora, no es un lapicero, no es una laptop. Son bienes culturales, muchos se presumen porque no tienen, justamente son afectados o han sido afectados documentos que no tienen resolución de declaratoria y han sido fraccionados justamente para que no sean detectados, porque por eso estamos desarrollando el registro de unidad documental y si es posible, si se encuentran en tráfico solamente folios, se declaran y se registran esos folios mientras se va descubriendo su origen o procedencia.
Y los últimos, solo voy a decirles que sí, el último caso muy sonado, que digamos que fue desarrollado como algo escandaloso, está plenamente identificado y desarrollado y está en manos de la Fiscalía y fue denunciado por el Archivo General de la Nación. Así, todos los demás casos que han sacado muchos programas de televisión o periódicos o portales web se han basado en la información que el Archivo General de la Nación ha transmitido a la Procuraduría y la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura publica en las alertas virtuales. En estas alertas virtuales está toda la información que el Archivo General de la Nación ha transmitido o ha entregado cuando ha detectado estos faltantes. Tal es así que ustedes pueden cotejar tranquilamente la información de estas denuncias periodísticas que son obtenidas justamente de estas alertas virtuales que cuentan con nuestra información, con nuestras denuncias, ¿no? Entonces, gracias a la labor que se está desarrollando en bastante unión con la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura y la Procuraduría, no se está dejando cabos sueltos. Se están desarrollando las investigaciones ya que de competencia de otras instituciones a las cuales nosotros no podemos acceder, ¿no? Y solamente somos comunicados. Luego veremos a ver otras preguntas que pueden haber. Espero que haya. Saludan a José Villa, de excelente exposición. A ver. Saludos del Archivo Regional de Junín. A ver, acá hay una noticia. Bernardo ha sintetizado parte importante de todo lo que se debe conocer para tratar de reconocer documentos patrimoniales del Archivo General de la Nación. Un gran trabajo. Bueno, son saludos. Saludos de Yolanda, Cecilia, por el trabajo expuesto por Bernardo Reyes. A ver, veamos las preguntas. También saludos de la provincia de Oxapampa. Bueno, pero parece que no hay muchas preguntas, ¿eh? A ver, en el chat están preguntando, Tania Calderón, ¿cuáles son las estrategias que se tienen para recuperar el patrimonio documental en caso de sustracción? ¿Cuáles son las estrategias Que se tienen para recuperar el patrimonio documental en caso de sustracción? Buena parte de nuestra actividad que ha tenido éxito se tienen los casos que se ha detectado la venta de patrimonio documental a través de páginas web del Internet, ¿no? Se han emitido informes técnicos en nuestra área, han pasado al Ministerio de Cultura, se han emitido la alerta, y con la Interpol, con apoyo de Interpol, Ministerio de Relaciones Exteriores, ha habido varios casos en que se ha podido recuperar y repatriar el patrimonio documental. No necesariamente en todos los casos se ha comprobado fehacientemente que procede de la sustracción, de una sustracción específica al AGN o a algún archivo regional, pero sí que es patrimonio documental que ha sido ilegalmente exportado, ¿no? Los casos de sustracción que también se relacionan con el hallazgo de faltantes, con señales de arrancadura, de corte, ¿no? Es algo que también se va en el área de la fiscalía también, ¿no? De la policía fiscal, la fiscalía, eso va por otro lado. Sí, un elemento también importante que deben desarrollar aquellos que son responsables de archivos es hacer la denuncia policial, en todo caso, o a la Procuraduría en forma directa, en caso de sustracción o flagrancia. En todo caso, si no se sabe cuándo se ha desaparecido y descubren elementos de pérdida de documentos, algo que hemos recomendado, como el Archivo Regional de Cusco, que ha sido afectado, según lo que nos pueden comentar algunas personas en Facebook, es hacer la constatación policial. Nosotros hemos solicitado y pedido a muchas personas o a entidades que cuando descubren que hay un faltante, pero no saben, o una sustracción, y cuando no saben cuándo ha acontecido, hagan la constatación policial, que no es una denuncia particular o peculiar.
donde queda registrado ante la Policía Nacional que ha habido una desaparición indeterminada, no se sabe cuándo ha ocurrido, pero que la institución deja constancia que ha sido afectada. Y esto ha servido para identificar documentos fuera del país. En algunos archivos regionales han sido afectados y esto ha servido para identificar documentos que ellos tienen como faltantes, encontrarlos en otros países. ¿No? Y el caso, por ejemplo, gracias a la actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores, la acción rápida de las autoridades argentinas, hemos recibido 118 folios hace poco, justo de atentados a archivos históricos del Perú. Está por determinarse su origen porque están totalmente fraccionados, se han extraído en forma independiente para, digamos, borrar las pistas de dónde proceden, pero las autoridades argentinas han oído nuestro reclamo y han decomisado y han incautado y hoy ya se encuentran en la bóveda del área de procesos técnicos del Archivo General de la Nación, gracias a una acción conjunta con el Ministerio de Cultura. Este tipo de comunicar a la policía constituye un elemento bastante efectivo en este tipo de cosas, de eventos. Así de tal manera, cualquiera de nosotros, en nuestra función diaria, detectamos un documento, ya existe un documento de prueba y fácilmente puede ser detectado y repatriado. Otra pregunta. Acá dice, ¿es necesario que el informe sustentatorio de aquellos documentos interesados en declarar por un archivo central deban pasar previamente por una oficina de asesoría jurídica de la entidad? Bueno, si la oficina de la entidad, existen leyes, existen normas precisas respecto a la administración o el funcionamiento de un archivo central. Y quien nos puede contestar claramente sobre esto es José Villa. José Villa, ¿podrías contestar esta pregunta, por favor? Sí, bueno, el Archivo Central conduce las actividades archivísticas a nivel institucional. Está establecido en la norma de administración de archivos. Entonces, está facultado no solamente para el tratamiento técnico, sino también para solicitar la inscripción de los documentos que son considerados como patrimonio cultural archivístico. La opinión legal revertirá básicamente en saber el grado de posesión que pueda tener el documento en esa institución. ¿Qué sucede? Que a veces las instituciones se fusionan, las instituciones o bien se fusionan o bien se liquidan. Entonces, ello tiene que ya comprometer por parte de qué tipo de proceso está pasando esa entidad. Pero la mayoría de las entidades que tienen personería legal, no demanda una obligatoriedad en la presentación de un documento para el registro de los documentos en el sistema de gestión del patrimonio cultural, o sea, por parte al Archivo General de la Nación. Lo que sí se requiere es que existan, pues, todos los requisitos que cumple el proceso de presentación de estos requisitos, ¿no? Para cumplir con lo que es el principio de formalidad o de oficio que tiene que hacerse con el Archivo General de la Nación. Es decir, que no haya, pues, refutación, ¿no? Si yo presento como archivo central, que no venga una carta después del ministerio o de la institución, del titular de la entidad, diciendo que no se ha autorizado ese registro, ¿no? Entonces, para tal fin es importante la delegación de poderes. En este caso, la norma lo tiene. Perdón, el Archivo Central lo tiene por norma, de acuerdo a lo que señala justamente la Directiva de Administración de Archivos, ¿no? La Directiva número 009 del año 2019 del Archivo General de la Nación, aprobado con la Resolución Jefatural número 179-2019 del Archivo General de la Nación del año 2019. Ok, muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos la participación en este taller y el haber acompañado en estos momentos para poder explicarles acerca de los procedimientos que hay que hacer y el reconocimiento del valor de estos documentos de patrimonio documental y cultural. Les deseamos las mejores de la suerte, nos vamos a despedir, pero les rogamos, por favor, aprecien, como paso final van a ver un video, el que les había mencionado, que es bastante didáctico. Muy buenas tardes.
Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.